Quisiera que me confirmaran que está la diapositiva ahí presentada Sí, para listo. ver. Gracias. Bueno, recapitulando lo que vimos la del día viernes, hablamos sobre lo que era el contrato colectivo de trabajo y empezamos a ver parte de lo que es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. En aquel momento, digamos, analizamos algunas situaciones y una de ellas me recuerdo que fue quienes participaban en la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. También hablamos a quién se aplicaba el pacto colectivo de condiciones de trabajo. En el procedimiento de negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo vimos que no era una potestad del patrón, sino que era una obligación negociar cuando los trabajadores, el sindicato que le estaba planteando la negociación de un pacto, cumplía ciertos requisitos. Y luego, al final, vimos que si se había cumplido todo el proceso de negociación del pacto, se enviaban, se firmaban 3 ejemplares y uno de ellos se iba al Ministerio de Trabajo. Ahí no dice en ninguna parte que el Ministerio de Trabajo lo apruebe, pero no puede interpretarse de otra manera el procedimiento interno del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Es un procedimiento en el que revisa el instrumento que se negoció y si, digamos, no tiene ninguna violación a la ley, pues lo devuelve para que tenga aplicación, algo así, dice por ahí. Pero el proceso interno que hace el ministerio se llama homologación del pacto. Yo les conté en aquel momento que los que habían comprado el libro podían buscar entre lo que tiene la parte final y tiene el reglamento de homologación de los pactos de colectivos de condiciones de trabajo que realiza el ministerio, ¿verdad? O sea, ahí está el reglamento, cuál es el procedimiento que sigue internamente el ministerio para darle luz verde al pacto colectivo. Entonces, de alguna manera, sí es una aprobación, aunque en ninguna parte lo diga, ¿verdad? Es una aprobación. Entonces, yo les comentaba estas 3 particularidades: el hecho de que se aplicaba a terceros, el hecho de que no era un acto potestativo que pudiera hacer el patrono, sino que bajo ciertas circunstancias estaba obligado a hacerlo, y el hecho de que era sancionado por el Ejecutivo. Como podríamos decir, como elementos de juicio para considerar por qué se considera una ley profesional. Hay otro por ahí más, y es de que cuando ustedes vieron las actividades del sindicato, está en el 214, encontraron ahí que el pacto colectivo es eh, digamos, una atribución exclusiva de los sindicatos. Ninguna otra entidad puede presentar para su negociación un pacto colectivo de condiciones de trabajo, solo los sindicatos, ¿verdad? Entonces ese derecho de negociar un pacto solo lo pueden ejercer los sindicatos, porque es otra de las cuestiones que se adiciona a lo que había, ¿verdad? Ahora bien, hasta el momento solo hemos visto lo que es el contrato colectivo y no tiene ninguna de las características que yo les comenté. Más adelante vamos a ver lo que es el reglamento interior de trabajo y entonces también vemos que no tiene ninguna de las características que yo les comenté. El reglamento, van a ver ustedes que tiene menos disposiciones legales que los regulan. Y entonces no tiene las características que sí tiene el pacto, ¿verdad? Y entonces eso, como que esas características le hacen un tanto diferente de lo que es digamos, otros ordenamientos, otros cuerpos normativos, ¿verdad? Ahora bien, el mismo artículo 51, en el párrafo final, nos dice cuál es el mecanismo o el procedimiento para negociar un pacto colectivo. Entonces yo quisiera que los señores estudiantes leyeran ese párrafo
y, digamos, pudiéramos extraer, en principio, cuál es el mecanismo. En segundo lugar, ¿qué sucede si sea porque se quedó a medias o porque el patrón no quiso negociar? ¿Qué opción tienen los trabajadores organizados en sindicato para que ese pacto prácticamente pueda en un momento dado eh, desarrollarse su existencia, pues, ¿verdad? No, no que se quede, que si el patrono le puso trabas y ahí se quedó, no. Digamos, ¿qué otra opción tienen los trabajadores? Entonces, quisiera que ustedes leyeran, compañeros, para que pudiéramos platicar de eso. Y digamos que salga de alguna, del apoyo de ustedes también, pues, para que participemos todos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero, adelante. Y no sé si puedo dar mis consideraciones sobre lo que acabo de leer. Yo estoy esperando de él. Lo que entiendo es que realizado ya el proyecto, se presentan ya sea si la otra parte, ya sea patrón o sindicato de trabajadores, presenta de acuerdo al que está pidiendo, presentan el proyecto y si en el transcurso de los 30 días no hay una respuesta, pueden ir a hablar al tribunal, vamos a ver,
pueden ir a este tribunal de conciliación, perdón, tribunal de trabajo para decir que no hubo respuesta. Y fíjese que hay una parte donde sí no le entendí, donde dice se presentará la comprobación de los puntos convenidos. O sea, digamos, Sí, puede que haya una respuesta de algunos puntos y puede que en otros no, perdón. ajá. Mire, la situación es la siguiente. Digamos, puede ser que en el momento en que ellos hagan llegar al patrono el, el pacto colectivo, el proyecto de pacto colectivo, porque el pacto es el que sale ya, ¿no? Es el proyecto del pacto colectivo. El patrono de alguna manera reciba la notificación, pero no se dé por entendido. Y pase el tiempo y en un momento muestre interés en negociar el pacto colectivo. Entonces, cuando ellos ahí refiere de que pueden acudir después de ese plazo que usted encontró ahí de 30 días, ese es el agotamiento de la vía directa. O sea, esos 30 días para eso son, ¿verdad? Y normalmente a veces se hacen mucho más largos que esos 30 días por algunas circunstancias propias del proceso, ¿verdad? Pero el hecho es de que por lo menos, si todo fuera tan frío, viene en un momento dado el sindicato después de que hizo llegar el proyecto y no teniendo respuesta favorable del patrono, pues puede demandarlo. Eso se refiere cuando dice que pueden acudir a los tribunales de trabajo. O puede ser que, digamos, tenga el derecho de demandar la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Se recuerdan ustedes cuando yo les hablé de la cuestión de la huelga y hablamos del proceso que se llama conflicto colectivo de carácter económico-social? Ahí había, digamos, eso está en el artículo 377. Y entonces son dos párrafos. Uno de ellos habla de que los trabajadores que no estén organizados de un sindicato proceden de una forma y los sindicatos en el segundo párrafo proceden de otra forma. El segundo párrafo, precisamente el 377, está orientado a resolver eso en lo que dicen acudir a los tribunales, a los juzgados, ¿verdad? Porque a través de ese 377 les da la forma en que deben proceder para plantear su demanda. Ahora yo les lanzo otra preguntita. Cuando dice que lo harán llegar a la otra parte, ya sea el patrón o el sindicato, es porque si el sindicato es quien está planteando el proyecto de pacto, es al patrón. Y es una situación difícil que se dé, pero digamos, la ley prevé la situación de que el patrono fuera el que presentara un proyecto de pacto al sindicato, ¿verdad? O sea que también se diera eso. Les digo que suena un poquito ilógico porque el patrón no va a estar interesado en negociar un pacto colectivo. Sin embargo, les va a contar algo. Yo fui jefe jurídico del Banco de los Trabajadores. Negocié 3 pactos en el tiempo que estuve ahí. Y me recuerdo que en la junta directiva del banco había un abogado que había sido jefe del jurídico, hace, digamos, como unos 10 años antes que yo. No sé qué tanto tiempo, pero un abogado que conocía de derecho de trabajo también, porque daba derecho de trabajo en la facultad. Y entonces él en más de una ocasión, por supuesto que él tenía un enfoque muy patronal, pero en más de una ocasión en reuniones planteó de la posibilidad de que, ¿por qué no? Cuando se, digamos, daba el procedimiento, el banco como patrono presentara un proyecto de pacto, pero nunca se hizo, porque la ley lo permite, ¿verdad? Ese 51 permite que el patrono pueda hacerlo. Que no sucede es otra cosa. Ahora yo la pregunta que les lanzo en este momento, digamos, si presenta al patrono eh, el proyecto de pacto, ¿a través de quién lo presenta? ¿O será que el sindicato llega directamente con el patrono? A través de una autoridad administrativa, Lee.
¿Administrativa de qué? De trabajo, autoridad administrativa de trabajo. Ajá, o sea que es a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y en la actualidad el Ministerio ha creado ciertos procedimientos que cuando un sindicato o una coalición quiere presentar un documento ante el patrón, puede acudir uno al Ministerio de Trabajo y entonces el ministerio tiene procedimientos para hacerlo. Regulado ciertas cosas que no están en la ley, como por ejemplo ustedes presentan el proyecto de pacto al ministerio y el ministerio califica la solicitud, la presentación que ustedes están haciendo y él mismo la va a notificar, ¿verdad? Eso no está en la ley así y a muchos les molesta porque dice el ministerio se está tomando una atribución que no tiene, porque de acuerdo a lo que dice el artículo 51, sencillamente uno le debería pedir al ministerio que lo acompañe para ir a presentar eso y el ministerio tendría que nombrar un inspector para que lo acompañe a uno. Así se entiende eso. Pero el hecho que el Ministerio de Trabajo a través de la inspección, y no con la administración de Jimmy, sino eso desde hace rato, que lo ha venido haciendo el ministerio. Entonces el caso es de que viene el Ministerio de Trabajo a través de la inspección y entonces creó ese procedimiento de que uno lo presenta al ministerio, a la inspección y la inspección hace la notificación. Pero digamos recibe como que fuera una entidad administrativa y va a notificar, se convierte en un notificador. Como les digo, eso parece como que hiciera engorroso un procedimiento, pero hay que ver el lado positivo. El lado positivo es de que, digamos, las instituciones, principalmente del Estado o cualquier patrón, no puede en un momento dado decir que no se le notificó algo, porque incluso el ministerio podría emitirle certificaciones a uno de lo que hizo, ¿verdad? Si más adelante uno necesitara demandar y probar ciertas cosas, digamos, el ministerio a través de la inspección tiene registro y uno puede pedir, digamos, que le den certificaciones de eso y hay pruebas de que sí se hizo. Esa es la parte positiva que yo le di. Y les digo, ahí sí que, como no todo hay que ver lo negativo, hay que ver las cosas positivas. Yo cuando tuve la primera experiencia que presentaron una cosa de esas y el ministerio asumió una cuestión así, lo sentí raro, pero dije, bueno, la ventaja aquí es que queda constancia de lo que yo hice, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, importante que lo tengamos en cuenta, que no va a ser el trabajador, el sindicato, el que va a ir al patrón a presentarle tal cosa, sino que se presenta a través de la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? No lo dice exactamente ahí dice a través de una autoridad de trabajo, administrativa de trabajo. Y es una autoridad administrativa porque en el interior, digamos, a veces no hay inspección, sino que hay otro tipo de dependencia, siempre el ministerio. Entonces ahí, digamos, ciertas funciones que tiene el ministerio las cumplen de una manera, digamos, acomodándose a cómo pueden ir creando dependencias en el interior, porque es una carga administrativa estar creando dependencias en el interior, obviamente, pues, pero tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, concentran las atribuciones de una forma diferente a lo que sucede en la capital, que aquí, pues, sí tenemos bien estructurado el ministerio, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que tengamos en cuenta que hay la vía administrativa y si no prosperara la vía administrativa, pues se puede ir a la vía judicial. El compañero hablaba otra cuestión de que le había parecido complejo y eso es lo importante que cuando leamos, porque digamos eso da lugar a que le expliquen a uno una cuestión de esas. Si a mí no me preguntan eso, a mí, digamos, se puede escapar y puede ser que otro tenga la duda y nunca se la resuelva, pues, porque no hay quien la diga. Él decía la constancia, por ejemplo, de lo que se haya logrado negociar. Y lo que pasa es de que se puede acudir a la vía judicial no solo en el caso de que el patrono asuma una actitud negativa desde el principio,
Se puede acudir a la vía judicial incluso si se inició la negociación y por alguna razón se quedó estancada. Por alguna razón, digamos, se suspendió y ya no se reactivó, ¿verdad? De hecho, la vez pasada yo tuve una situación de esas y les digo, esperamos más o menos como un par de meses, como 3 meses, porque hubo un hecho que nos hizo suspender las actividades. Tratamos de hablar para que reiniciaran y los otros se hacían los locos, ¿verdad? Entonces no hubo más que acudir a la vía judicial y ahí los obligamos a que se fueran más rápido, pues, ¿verdad? Pero, digamos, son alternativas, ¿verdad? Que se van a dar. Habla aquí de la negociación de un segundo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Eso está amarrado de alguna manera con otras figuras que vamos a ver acá. El artículo 53, dice que debe contener el pacto colectivo. Y es un artículo que tiene más cosas todavía de lo que se refiere a lo que debe contener un pacto colectivo, porque dice que debe contener, pero refiere a otras cosas que están en relación al pacto colectivo, que no es del contenido. Pero sí son algunas, digamos, disposiciones relativas al del pacto colectivo, porque de contenido podemos hablar de abrir el pacto y tiene quiénes son las partes, qué prestaciones se mejoraron y digamos todo lo que dispone. Pero si nos dice, por ejemplo, el plazo de vigencia, eso no es parte del contenido, ¿verdad? Claro que está ahí dispuesto, pero eso es parte de la validez del pacto, ¿verdad? Si nos habla, por ejemplo, de la figura de la denuncia, ya no es parte del contenido, sino parte del procedimiento de negociación. Entonces yo quisiera que leyéramos el artículo 52 y tratemos de ir resolviendo las preguntas que están acá, ¿verdad? Y leemos el artículo 52, podríamos decir, por ejemplo, qué tiempo de vigencia va a tener el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Podemos decir cuándo se denuncia, en qué forma y qué efecto tiene la denuncia. Y entonces yo les voy a explicar algo de la palabra denuncia, que no es una denuncia así sobre que no se está cumpliendo el pacto, sino otra figura que se llama denuncia, ¿verdad? En derecho se aplica esa palabra para otro tipo de situaciones y se usa tanto aquí en derecho de trabajo como en derecho internacional público. Entonces, por favor, leamos ese 52 y tratemos de ver si respondemos los. Quisiera que participaran más compañeros. ¿Cuál será el plazo de vigencia del pacto colectivo, compañeros? Pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa o de centro de producción determinado, que es el que estamos viendo. No puede ser menor de 1 año ni mayor de 3. Exacto. O sea que podría tener 1 año o podría tener 3. Sin embargo, yo les cuento que la mayoría de pactos tienen 2 años, ¿verdad? La mayoría de sindicatos buscan que el pacto tenga 2 años, pero podría tener 3, ¿verdad? Podría tener 1 también. Eso depende del
¿cómo se llama? De cómo se plantea el proyecto y cómo lo acepta el patrón. Porque a nivel sindical se ve, por ejemplo, y siempre se discute eso, que si se pone un pacto para un año, es muy desgastante estar cada año negociando pacto. Y si se pone para 3 años, a veces resulta un plazo muy largo. Sin embargo, yo no le veo mal, pues, pero la mayoría de sindicatos se inclinan porque los pactos sean de 2 años, ¿verdad? ¿En qué caso se denuncia un pacto? O la pregunta, ¿qué sucede? Licenciado, yo creo que es para, ¿en qué caso se denuncia? Creo que es para dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto colectivo. Ajá. Eso es lo que dice la ley. Así como usted lo refiere, así es. ¿Y qué sucede si no se denuncia? ¿Y dentro de qué plazo debe presentarse la denuncia? Si no se denuncia, creo que se entiende por prorrogado y tiene que ser con anticipación a un mes, por lo menos un mes. ¿Un mes de qué? Un mes de anticipación al respectivo vencimiento del pacto colectivo, del tiempo que se estipuló. O sea que si un pacto colectivo, digamos, tiene un plazo de vigencia de 2 años y empieza el 1 de enero de 2022, por ejemplo, y termina el 31 de diciembre de 2023, la denuncia tendría que presentarse por lo menos en el mes de noviembre, ¿verdad? Si se les pasó y se quiere presentar en el mes de diciembre, ya no se la acepta, ya no se puede hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces, si ya no se puede presentar la denuncia, es que ya no se puede negociar otro pacto, ¿verdad? Porque prácticamente lo que sucede es de que el pacto que está hasta diciembre, 31 de diciembre de 2023, se va a prorrogar los 2 años siguientes. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces la figura de la denuncia, digamos, tiene digamos, una función de interrumpir una vigencia. Aquí, digamos, es una cuestión un poquito compleja la explicación, porque la vigencia del pacto, digamos, que terminó, por decirles algo, el 31 de diciembre de 2023, ya estamos en 2024 y se está negociando el otro. Prácticamente no deja de tener vigencia, sino que todas las prestaciones y todos los derechos que están ahí están rigiendo y están sujetos a que si en un momento hay cambios que mejoren esos derechos, pues se van a adecuar a las mejoras que se prorroguen, que se creen en el pacto siguiente, ¿verdad? Por eso es que es una suspensión un tanto parcial. Y es que la figura de la denuncia, digamos, en su origen, y que les dijera yo, inicial, podríamos decir, valga la redundancia, en su forma inicial, lo que es la denuncia, es una figura que se utiliza en derecho internacional público, principalmente, y se usa para que ciertos tratados o convenios que son de aplicación para un Estado dejen de regir. Imaginen ustedes, por ejemplo, Guatemala, digamos, ve un convenio que le es conveniente y se hace todo el trámite y el Congreso aprueba con ese convenio y a través del Ministerio de Trabajo se hace la gestión ante la OIT y se ratifica ese convenio. Ya ese convenio es parte de nuestra legislación. Estamos suscritos a ese convenio.
Pero más adelante el Estado ya no quiere que ese convenio siga rigiendo de acuerdo a las disposiciones de la OIT. Los convenios ahí se denuncian con 10 años de anticipación. Si nosotros queremos que ya no rija a partir de 2033, por ejemplo, lo tenemos que denunciar ahorita en 2023. Va a seguir funcionando, va a seguir teniendo vigencia hasta 2033. Porque la denuncia digamos, se presentó con tal antelación, ¿verdad? La denuncia, esa es la figura de la denuncia. Entonces les digo aquí, en el caso del pacto colectivo de empresa, tiene una connotación un poquito particular porque las prestaciones y las condiciones que tiene el pacto, que está terminando o que ha terminado de regir, no desaparece, ni quedan suspendidas así que no se apliquen, quedan en suspenso en cuanto que se aplican en la forma que están. Pero si son mejoradas, hay que equiparar las mejoras que se han hecho digamos, al tiempo que ha pasado. Imaginen ustedes, por ejemplo, en el pacto colectivo que rige hasta 2023, hay el pago de una prestación de cena, por ejemplo, porque se queden trabajando, qué sé yo, hablemos, por decir una cantidad, de 20 quetzales. Pero en el pacto que se negoció para 2024 y 2025, eso se mejoró a 26 quetzales o a 30, por ejemplo. Las cenas que se hubieran pagado con el precio anterior tendrán que reembolsarse la parte que dejó de pagarse. Entonces es una situación un poquito compleja en el derecho de trabajo porque no se da una suspensión total, sino una suspensión como parcial, ¿verdad? Queda la prestación en uso, pero sujeta a que pueda modificarse. Eso es la parte que se logra a través de lo que dice que la denuncia permite a las partes negociar el próximo pacto, ¿verdad? Pero no está desapareciendo la vigencia de las prestaciones que están en él, sino que van a aplicar en la forma que están y si van a mejorar, tienen que mejorarse, ¿verdad? Tienen que ajustarse lo que se haya pagado o se haya cumplido conforme el pacto anterior, ¿verdad? A eso se refiere esa figura. Imagínense qué compleja la situación, pero ahí utiliza la palabra denuncia, que no es como decir se denuncia porque se está incumpliendo el pacto colectivo. No, es una figura administrativa de aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces se las comento porque en este caso tiene esa connotación. Vamos a ver posiblemente el día de hoy el pacto de industria, de actividad económica, y la denuncia tiene una connotación un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos esto. Miremos, dice, ya no había más del pacto colectivo ¿cómo se llama? El pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ya habíamos vimos la vigencia, vimos que se puede prorrogar y digamos que la denuncia es precisamente para que las partes puedan negociar un pacto colectivo nuevo, porque si no se presenta la denuncia en tiempo, no se puede negociar un pacto colectivo adicional. Me preguntaba un compañero en la otra sección y decía, mire, pero si esos términos sí se cumplen, mire, los términos de la ley, los términos que están, tienen que cumplirse. Cuando uno le notifican una sentencia, por ejemplo, de tipo laboral o de cualquier naturaleza, y la ley dispone que tiene 3 días para apelarla, tiene que apelarla dentro de esos 3 días. Si quiere presentar al 4º día un memorial apelando, posiblemente el juzgado no se la reciba. Y si logró que se la recibiera, van a emitir una resolución que por extemporáneo no va a lugar, o sea, no le dan trámite, ¿verdad? Igual es esto.
Si se presenta la denuncia, digamos, fuera de tiempo, sencillamente ya no puede proponer la negociación de otro pacto colectivo. O sea, ese caminito, el único pacto que no se denuncia es el primero, pero ya a partir del segundo se va denunciando lo anterior, siempre, ¿verdad? Y ese es el camino para negociar pactos colectivos, ¿verdad? Ahora bien, a partir del artículo 54, creo que hasta el 57, está lo referente al pacto colectivo de condiciones de trabajo, de actividad económica, de región determinada o de industria. Y esa es una modalidad en la que un pacto existente, ya que se negoció entre dos partes, se va a aplicar, digamos, a un sector diferente, o sea, a un sector más grande, ¿verdad? Eso es lo que refiere el artículo 54. Ahora, yo quisiera que ustedes leyeran así someramente el artículo 54 y luego repararan los primeros incisos o leyeran detenidamente los primeros incisos y pudiéramos establecer quiénes pueden promover que un pacto de colectivo de condiciones de empresa o de centro de producción determinado pueda convertirse en un pacto de actividad económica, de región determinada o de industria, que puede ser cualquiera de las dos, de las tres posibilidades, ¿verdad? ¿Quién lo puede hacer y qué requisitos debe cumplir? Ya que tenemos alguna respuesta del caso, compañeros. Ahí tienen las preguntas. Bueno, pasemos a otro punto, porque al parecer no hay.
En el mismo, en el articulado, que el artículo 54 está, por ejemplo, y en el artículo 55 está lo referente a la vigencia que puede tener este pacto colectivo. Este pacto colectivo va a tener una vigencia un poco distinta de la vigencia que tiene el pacto anterior. Puede ser entre 1 año y 5 años. Y por ahí hace referencia que cuando se denuncia el pacto colectivo de industria de región determinada o actividad económica, prácticamente deja de regir el pacto. Es una situación diferente al caso del pacto anterior, porque este pacto prácticamente ha nacido o se ha impuesto a un sector de producción a través de un acuerdo. O sea, no es un pacto que hayan negociado las partes, sino que es un pacto prácticamente que estaba vigente entre un patrono y el sindicato de trabajadores. Se firmó entre ellos y entonces se extendió a todos los trabajadores de un área, de una actividad económica o de una región determinada. Yo les comentaba a los compañeros de la primera hora que, digamos, en Guatemala esto en los últimos años, pues se alejó la posibilidad de que se dé. Sin embargo, en Guatemala este tipo de figura sí tuvo vigencia. Y tuvo vigencia precisamente en la etapa de la Revolución del 44. ¿Verdad? Yo, entre lo que investigué, hay un caso, por ejemplo, de un sindicato que se llamaba Suchilma. Y digamos, era un sindicato que agrupaba a trabajadores dedicados a la extracción de chicle. Cuando hablamos de la época de 1940, 1950 en Guatemala, hay una cosa curiosa, y es de que lo que era la selva, todo lo que era Petén era selva, y estaba aquello llenísimo de árboles. Habían seguramente animales de toda naturaleza ahí. Pero entre las cosas que había, era muy rico Petén, era de un palo del cual se extraía el chicle. Yo no sé si la mayoría de estudiantes conozcan, por ejemplo, aquí por la costa sur, por el lado antes de llegar a Mazatenango. Incluso creo que es despuesito de Patulul. Hay una planta, por ejemplo, que